Entonces, pongan atención, la idea es que aprendamos todos, que sea algo, entre comillas, fácil de entender y fácil de memorizar, ¿ok? Me presento, soy la doctora Paola Vallejo, yo soy médico nuclear con alta especialidad en oncología nuclear. Actualmente laboro en el gabinete Imaginus, sucursal Coyoacán, y cualquier cosa, pues al final les dejaré mis datos en caso de cualquier duda o pregunta particular, ¿correcto? Y pues vamos a dar inicio. El contenido de la plática va a dividirse en 4 rubros prácticamente, que es generalidades, propiamente las hormonas tiroideas, que es la síntesis, función y sobre todo la autorregulación. Pues obviamente yo soy médico nuclear, les tengo que hablar acerca de qué es medicina nuclear enfocada obviamente al estudio de la función de la glándula tiroides, que vamos a ver más adelante, que es muy interesante cómo podemos ver en vivo cómo es que está funcionando esta glándula y no nada más imaginárnosla por medio solamente de una imagen. Ya les iré platicando eso. Y al final, esta cuarta sección es la que les digo que va a ser de preguntas. Es como un resumen de todo lo que vamos a hablar y es solamente con la intención de que todos nos llevemos el mensaje a casa o las ideas particulares. ¿Bien? Empezando con generalidades, pues vamos a hablar acerca de la embriología. Esto, la glándula tiroides per se tiene su origen a nivel del endodermo y esto es por medio de una proliferación epitelial que pasa o que sucede a nivel del piso de la faringe. A este nivel empieza la migración propiamente y si nos la imaginamos, supongamos que es a nivel del piso de la boca, en la base de la lengua en donde empieza, y es ahí donde empieza a descender el tejido tiroideo hasta la posición anatómica habitual. Más adelante vamos a ver eso de la anatomía, pero por lo pronto estamos a nivel de la región anterior cervical, entre C5 y T1 aproximadamente, y todo este proceso inicia obviamente durante el crecimiento embriológico. La literatura menciona que a partir de la tercera semana empezamos a ver esta migración, llega a la posición final en donde se va a quedar en la séptima semana de gestación, pero no es hasta la semana 12 que comienza con propiamente ya la función endocrina de esta glándula. El bebé, antes de eso, depende mucho de las hormonas tiroideas de la mamá. Es aproximadamente, alguna literatura cambia entre semana 15, 18, cuando el bebé ya es autosuficiente, hablando con respecto de la producción de hormonas tiroideas y ya. Esto que les menciono del conducto, bueno, obviamente de la migración que va de la base de la lengua hasta la región cervical anterior, se da por medio de un conducto que se le conoce como conducto tirogloso. La relevancia clínica de esto es que van a ver el paso del tiempo. Hay veces que se quedan remanentes de tejido tiroideo alrededor o al paso en el trayecto del conducto tirogloso y pueden tener alguna alteración de la producción, algún quiste o una bolita por aquí en la región cervical anterior. Es sobre todo en los niños o cuando se da uno cuenta en los niños, sin embargo hay adultos que lo tienen y ni siquiera saben. Y pues la relevancia es esta, que pueden existir remanentes que nos dan o quistes del conducto tirogloso o propiamente que el tejido ni siquiera haya descendido bien y se haya quedado a la mitad, por ejemplo, y ser un tejido ectópico tiroideo. Este es el mensaje de esta diapositiva. Saber que tiene que migrar nuestra glándula y que si no migra bien o quedan cachos de tejido, podemos tener alteraciones clínicas que después, si se van a dedicar a la consulta, seguramente los van a ver. Ahora bien, hablando de la anatomía, pues todos sabemos que es la única glándula endocrina palpable y que se comparte en ambos sexos, que nosotros la podemos palpar. De hecho, hay semiología para la palpación. Esto se encuentra, como ya mencionábamos, en la región anterior cervical y aproximadamente entre C5 y T1. Aproximadamente pesa unos 15 a 20 gramos. ¿Alguna duda? Nada, se metió yo el micrófono por ahí. Déjame ver.
Bueno, y como vemos aquí, la glándula tiroides tiene dos lóbulos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y está unido por un istmo o una región central, que si lo hacemos como analogía, pues tiene la forma de una mariposa, y esta mariposa, en donde el cuerpo de la mariposa sería el istmo, y las alas serían los lóbulos. Hay una variante anatómica que se puede presentar. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? O sea, de preferencia solo préndanlos cuando tengan dudas para no interrumpir a los otros que están oyendo. ¿Bien? Ahora, les mencionaba que para la formación de la glándula tiroides, como ya vimos, tiene que migrar. En ese proceso de migración puede quedar como variante anatómica una protuberancia o una hiperplasia aquí a nivel central, arriba del istmo, que se le conoce como lóbulo piramidal. Esa es una variante anatómica y si ustedes lo buscan en la literatura, la frecuencia varía entre un 15 a 75% de la población que lo puede tener. O sea, es común y no tiene ninguna implicación propiamente clínica que repercute en la salud de alguien. Sin embargo, la relevancia clínica de esto, que se los pongo en rosa, es porque en algunos pacientes, ahorita les mencioné eso, en algunos pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de tiroides y que requieran una tiroidectomía total como tratamiento, hay veces que los cirujanos no ven este cachito de tiroides o este lóbulo y hay más riesgo de que se quede tejido tiroideo en el lecho. En el contexto oncológico, lo que menos queremos es que quede tejido tiroideo funcional ahí en el lecho. Justamente es para el seguimiento de los pacientes y para disminuir el riesgo de recidiva. Esa es la importancia de saber que, como vemos, el lóbulo piramidal es una variante que no es tan rara y que, bueno, clínicamente o funcionalmente no tiene ninguna implicación, solamente en el contexto oncológico al momento de la cirugía. Las medidas aproximadas de una glándula tiroides normal por lóbulo es de 4 de ancho por 2 por casi 4 de anteroposterior o de grosor. Y, bueno, aquí les pongo lo de la relevancia clínica, que es una causa potencial de fracaso quirúrgico en pacientes con cáncer de tiroides, justo porque pueden dejar ese tejido como remanente y ser un factor de riesgo para recurrencia cancerígena a nivel del lecho. Hablando ahora de la histología, vamos a tener que la glándula tiroides, como per se el órgano, está encapsulada por tejido conectivo. Este tejido conectivo tiene unidades lobares que están formadas por grupos de folículos. Como vemos aquí en la imagen que les muestro, seguramente ya lo han visto en alguna clase desde el primer año, vemos histología. La característica o las células que conforman una glándula tiroides son dos tipos, que son las células foliculares, que en las imágenes como de caricatura se ven en azul, y que estas tienen la particularidad de producir tiroglobulina, que es un marcador o que es propiamente el precursor para poder formar las hormonas tiroideas. Más adelante vamos a ver. Pero eso es muy importante porque la tiroglobulina en el contexto oncológico es un marcador tumoral para verificar que los pacientes hayan recurrido o no en este contexto oncológico. Bien, o sea, todo esto que les estoy mencionando, al paso del tiempo, tiene mucha relevancia clínica útil, diaria. Ahora, el otro tipo de células que tenemos dentro de la histología de tiroides es la célula parafolicular. Este tipo de células propiamente tiene un comportamiento neuroendocrino. Entonces, pues per se no va a formar parte de la síntesis de hormonas tiroideas, pero es importante que conozcamos este otro componente de la glándula tiroides, ya que, bueno, aparte de que produce calcitonina, que esa es propiamente la función de las células, cuando hablamos de cáncer de tiroides, podemos dividir así como muy rápido para que lo conozcan, cáncer de tiroides bien diferenciado o desdiferenciado. El cáncer de tiroides bien diferenciado es aquel que se origina de la célula folicular o que permanece con las características de producción de tiroglobulina.
Por eso les mencionaba que para el cáncer de tiroides diferenciado, la tiroglobulina es un marcador tumoral para el seguimiento de esos pacientes. Cosa diferente cuando hablamos de las células parafoliculares, porque estas producen otro tipo de cáncer a nivel de la glándula tiroides, que es cáncer medular. Ese forma parte de los no diferenciados y en vez de utilizar, obviamente, la tiroglobulina como los diferenciados, lo que ocupamos es la calcitonina. Y obviamente el comportamiento del tumor es diferente porque es de origen neuroendocrino. Y haciendo ya ese paréntesis, regresamos a lo que nos atañe, que es la producción de hormonas tiroideas. Es importante conocer que las células foliculares, como ya les dije, producen tiroglobulina y esta tiroglobulina la almacenan o la guardan ahí en el coloide. El coloide, como vemos, es como esta alberca en donde se produce como tal o forma parte de la síntesis de las hormonas tiroideas y también funge un papel importante en el almacenamiento del mismo. Al decir almacenamiento, entonces nos damos una idea de por qué estas imágenes están así. Cuando una glándula tiroides está inactiva, sin requerimientos altos de producción o de liberación de hormona tiroidea, vemos cómo tienen estas albercas, este coloide, pues abundante. Y una peculiaridad de este tipo de células, o de los tirocitos, o de las células foliculares, es que tienden a cambiar su estructura su estructura anatómica o su arquitectura propiamente, dependiendo del estado de activación en el que estén. Es decir, cuando está inactiva, como vemos aquí, la célula folicular, como vemos, pareciera como un epitelio escamoso, está aplastadita. Pero cuando está activa, se hipertrofia, se hace alta y se vuelve columnar. Y como vemos aquí, tiene un como crecimiento de invaginaciones, que si queremos traducirlo a algo fácil, es como un popote. Este popote nos ayuda a poder ocupar la mayor cantidad de coloide que tengamos almacenado, porque en ese momento lo necesitamos, y posteriormente, cuando se acaba el estímulo de activación de la glándula tiroides, se vuelve a reabsorber esta invaginación y regresamos al estado inactivo, que es así, como de almacenamiento, como de alberca. Esto es importante porque pues vamos a encontrar al microscopio estas variantes, y esto solamente depende del estado de activación de la glándula al momento del corte, no propiamente de la característica histológica per se del tejido. Y como vemos, pues tiene esa capacidad de contracción por necesidad fisiológica. Sin embargo, pues no nos confundamos con el epitelio de transición, que es otra cosa diferente. Simplemente estas células se aplastan para que quepa más coloide y se hipertrofian para sacar el coloide, ¿correcto? Ahora bien, hablando de la irrigación arterial, vemos que prácticamente está irrigado por la arteria tiroidea superior, que viene de la arteria carótida externa, y de la arteria tiroidea inferior, que viene del tronco tirocervical. Una variante que podemos encontrar en un 17% de los pacientes es la arteria innominada, que esta tiene origen de tipo variable, puede venir de la aorta, de la subclavia, del tronco brachiocefálico, de la carótida común o de las torácicas internas. Esto tiene particular importancia, obviamente, en los médicos que se dedican a procedimientos quirúrgicos de cuello. Pero por lo pronto nosotros nada más tenemos que saber cuál es la irrigación y conocerla. Ahora, hablando del drenaje venoso, tenemos igualmente, si tuvimos una arteria tiroidea superior e inferior, de igual manera vamos a tener una vena tiroidea superior y una vena tiroidea inferior. La vena tiroidea superior en su mayoría desemboca a nivel de la vena yugular interna, y la vena tiroidea inferior principalmente a nivel de la vena brachiocefálica izquierda. También podemos tener en el 62% de las ocasiones una vena tiroidea media, que esta hace un plexo detrás del músculo esternotiroideo junto con la vena tiroidea superior, y ahí como que se juntan para el drenaje y obviamente iría como a la vena yugular interna. Eso solamente para que lo conozcamos y lo sepamos. No vamos a ahondar más en los textos. Ahora bien, el drenaje linfático
se puede dividir en dos, que es el primer relevo ganglionar y el segundo relevo ganglionar, y eso es básicamente acerca de los compartimentos del cuello. Como sabemos, la glándula tiroides la tenemos en la región anterior cervical, y particularmente este tipo de órgano drena hacia su compartimento central, y particularmente hacia el nivel 6, que lo tenemos aquí en la región anterior. El segundo relevo también es importante porque son los compartimentos laterales, y los más comunes es el nivel 3 y 4. Aquí lo importante, o lo que nos vamos a llevar de esto, es que pues prácticamente todo desemboca en la patología neoplásica, porque si tenemos un tumor de la glándula tiroides, usualmente cuando les hacen la tiroidectomía, les hacen ¿cómo se dice? Una disección cervical, y particularmente es el compartimento central de forma protocolaria. Y esto es justo por este motivo, porque el primer relevo ganglionar va hacia ese compartimento, y hay mucha probabilidad de que si por histología ya rompió la cápsula el tumor, haya migrado hacia, o sea, por los ganglios y particularmente hacia el compartimento central. Ahora, hablando de la inervación, tenemos la inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática es por la cadena cervical superior, media e inferior. La parasimpática particularmente por el nervio laríngeo superior y el laríngeo recurrente. Otra vez, aplicación clínica de esto. Y regresamos a la oncología. Pacientes que probablemente clínicamente debuten con alguna alteración pues clínica que se exhiba con cáncer de tiroides, puede ser cambios en la fonación, cambios en la, pues sí, en el tipo de voz. Pueden tener ronquera, y eso se explica por el nervio laríngeo recurrente, que tiene la rama motora que particularmente se ocupa de la abducción cordal. Estos pacientes o pueden tener también como disfonía, que de repente un día se despierten y ya tengan como que dificultad para emitir el sonido normal, como si nos hubiéramos ido a gritar a un concierto días previos o un día anterior, que terminamos como con ese tono que no alcanzamos a hablar bien, pero se nos escucha. Más o menos ese tipo de sintomatología puede llegar a tener un paciente, o como complicación también de una tiroidectomía, cuando se las quitan, pueden tener alteración a nivel de este nervio y quedar con alteraciones de la voz. Esto, bueno, es la relevancia clínica que les acabo de decir. Y ahora, pues tomando un poquito de lo que acabamos de mencionar, cómo se aterriza la realidad, pues lo podemos ver, o hay varios estudios de morfología o de rayos X, bueno, de imagenología que podemos utilizar para la valoración de este órgano. Particularmente ya veremos qué es el ultrasonido. También tenemos la tomografía, en donde tenemos que saber ubicarla. Esta es una tomografía contrastada en corte axial, y como vemos aquí, estamos a nivel de cuello, y esto que se ve, esta región más hiperdensa alrededor de la tráquea, esa es la glándula tiroides. Y si lo vemos en una reconstrucción coronal, la glándula tiroides se ve muy parecida a lo que vemos en los esquemas. Está alrededor de la tráquea es este es aire, es un lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, y aquí estaría el istmo, que es donde se están uniendo. Eso solamente para que lo conozcamos y nos ubiquemos más o menos en el contexto seccional en el estudio de la glándula. Y aquí les tengo una imagen, ya nada más como una captura en donde cómo podemos o dónde localizamos la glándula tiroides. Ahora, si ya hablamos particularmente de las generalidades y de la histología, lo que es importante de lo que ya mencionamos, particularmente es de histología, y es que la célula importante a este nivel es la célula folicular propiamente. Algo que olvidé mencionar y que es importante antes de seguir. Pero permítanme. No. Ahí está, perdón. Como vemos aquí, como hablábamos, este obviamente es el estroma, todo lo que está alrededor de las células.
Y aquí vemos los vasos sanguíneos. Bueno, este no es vaso sanguíneo, son los naranjas. Estos son los vasos sanguíneos. Es importante saber, y como ya vimos, tiene un aporte superior, un aporte inferior, y obviamente estos son los capilares que van llegando y que la parte externa o la parte basal de las células tiroideas está sumamente irrigada, y eso es muy importante porque obviamente para la síntesis de hormonas y particularmente para la liberación, pues es sumamente importante tener a la mano múltiples vasos para poder llegar a la circulación. Entonces eso nos importa mucho. De aquí lo rescatable para la síntesis es, una, que las células foliculares son estas que están alrededor del folículo. Todo lo que vamos a estudiar pues básicamente radica a este nivel, y que hay una alta vascularidad en el estroma adyacente, y obviamente el coloide que lo encontramos en la región central, que nos permite, o que prácticamente ahí pues es el escenario de la síntesis, o de la mayor parte de la síntesis de hormonas tiroideas y del almacenamiento. Ya iremos viendo esto con un poquito más de detenimiento, pero ok, ahí está. Entonces ahora sí, ya llegando al punto de la síntesis propiamente de las hormonas tiroideas, tenemos que mencionar algo muy importante. Estas hormonas tiroideas son las únicas que requieren de un oligoelemento esencial para su formación, y eso es el yodo. El decir un oligoelemento esencial significa que no lo podemos producir nosotros, que lo tenemos que obtener de un medio externo, y ese medio externo básicamente es la dieta. Entonces, eso es muy importante porque depende mucho de nuestra ingesta de yodo para poder tener una adecuada síntesis de hormonas tiroideas. Ya lo íbamos viendo, pero este yo creo que es un dato importante que lo diferencia de otros temas del sistema endocrino. Y en términos muy generales, para empezar, podemos decir que las hormonas tiroideas son yodotironinas. ¿Qué significa esto? Que están formadas por dos moléculas de tirosina más los iones de yodo que obtenemos por la dieta. Estos iones de yodo pueden ser 3 o 4, y en base a eso se va a dar un nombre o una estructura final a las hormonas tiroideas. Clínicamente, funcionalmente, es importante saber que tenemos a la T3 y T4. La T3, también conocida como triyodotironina, por 3, y la T4, tetrayodotironina o tiroxina. Es crucial saber o puntualizar que si estamos hablando en cuestión de abundancia de hormona tiroidea, va a ganar la T4. La T4 es más abundante, se produce aproximadamente, o se secreta en proporción de todo lo que se secreta al final, es un 93% o un 90%, y el resto es T3. Pero a pesar de que T3 es la porción, o es el porcentaje más pequeño, es pues importante saber que es la más potente, tiene mayor afinidad a receptores y por tanto tiene mayor funcionalidad. Y se menciona que es 4 veces más potente que la T4. Y como vamos a ver más adelante, la T4 prácticamente funciona como un reservorio de hormona tiroidea que al paso del tiempo se va a metabolizar y se va a transformar en T3, que es pues, propiamente la funcional o la hormona más funcional. Asimismo, también existe la T3 reversa, que esto también se da por el metabolismo de la T4 a nivel del hígado. Esta T3 reversa ya vamos a ver más adelante, pero es por una desyodasa reversa. Y clínicamente esta hormona es inactiva, no tiene ninguna repercusión clínica ni algo específico que comentar. Sin embargo, es importante que conozcamos, o que por si nos lo preguntan, pues saber que existe. El porcentaje de producción es mínimo, menos del 1%, y al ser inactiva, pues pierde relevancia clínica. Solo hay que saber que existe. Y ahora, antes de hablar de la síntesis per se,
¿Cómo se regula esta síntesis? ¿Qué hay atrás o qué importa para que yo pueda tener al final una adecuada formación de hormonas tiroideas? Y podemos dividirlo en dos grandes controladores, por así llamarlo, o en dos grandes fuentes para poder obtener los recursos para poder generar una hormona tiroidea. El primero es la tirotropina, o también conocida como TSH, o hormona estimulante de tiroides. Y el segundo es el yoduro. El yoduro es el yodo que obtenemos por la dieta, y viene así, en forma de yoduro. Más adelante ya lo vamos a ver. Pero entonces, en términos generales, dependemos entonces del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides por medio de la TSH, y del yoduro por medio de la dieta. Bien, hablando propiamente del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, como bien seguramente ya saben, hay una liberación, o todo inicia a nivel del hipotálamo con la secreción o la liberación de la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona liberadora de tirotropina tiene algunos estimulantes, particularmente el frío, que justamente al final vamos a ver, pero desde ahorita yo creo que es importante mencionarlo, que prácticamente las hormonas tiroideas se encargan de regular el metabolismo basal, termogénesis, básicamente. Entonces, al tener el estímulo del frío, lo que ocasionaría es una liberación de la TRH para que posteriormente se secrete la TSH, llegue a la tiroides, haya producción de hormonas y por ende subir el metabolismo, subir la termogénesis y que no tengamos frío. ¿Bien? Ese es como uno de los detonantes para que se libere este eje. Y uno de la regulación negativa o que inhibe el ciclo es el T3. Y desde aquí ya vamos viendo que este eje, como la mayoría de los... Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Okay. Como vemos ahorita, la propia hormona tiroidea, que es el final de la cadena donde vamos a hablar, puede regular de forma negativa la producción. Simplemente las neuronas a nivel del hipotálamo son sumamente sensibles a las concentraciones de T3 o de trillotironina. Entonces, si tenemos un exceso de T3, las hormonas lo detectan y bloquean el sistema y dicen, ok, no, hasta que ya tengamos unos niveles adecuados o se necesite, volvemos a liberar. Entonces, como vemos aquí, la autorregulación es sumamente importante para este tipo de sistema. Ahora sí, regresando a lo que mencionábamos, si queremos iniciar con un punto, pues es eso, la liberación de la hormona liberadora de tirotropina o de TSH. La podemos encontrar en los libros como TRH, esta la libera el hipotálamo, y hacia donde va dirigida es a la adenohipófisis. En la adenohipófisis es esta. Si hacemos un zoom, vemos esta célula tirótropa que tiene un receptor de membrana acoplado a proteínas G. Ese tipo de receptor recibe a la hormona liberadora de tirotropina y desencadena la liberación o la activación de segundos mensajeros, liberación de calcio y con ello, por ende, la liberación de la TSH o de la tirotropina. Entonces estamos hablando ya a nivel de la adenohipófisis. La adenohipófisis ya tiene ahí en unas vacuolas, en unos, pues sí, en unos gránulos, la TSH disponible, llega el estímulo del hipotálamo. Esta célula recibe por medio del receptor, al liberar calcio, estas vesículas se rompen y permite la liberación propiamente de la hormona estimulante de tiroides o TSH o tirotropina. Ahora bien, vamos a hacer una vista panorámica de hasta dónde vamos por el momento. Tenemos el hipotálamo, libera TRH o hormona liberadora de tirotropina. Esta llega a las células corticótropas de la adenohipófisis. A este nivel
se desencadena una serie de segundos mensajeros, se libera de las vesículas la TSH, esta TSH viaja por la circulación portal, viene ya la propia hormona liberadora, la propia hormona estimulante de tiroides, a estimular ¿a quién? A la tiroides, a las células foliculares. Entonces ya actúa sobre todo el órgano blanco, el órgano diana, que es la tiroides. Hasta el momento aquí vamos. Si queremos hablar de alguna característica particular de este tipo de hormonas, es que su liberación es pulsátil. No siempre vamos a tenerla, y tienen, bueno, en algunos libros o en alguna literatura van a encontrar pues características de estas. Propiamente yo creo que no viene siendo una pregunta de examen, pero es importante saber que se liberan o se secretan por estímulos pulsátiles a dosis pequeñas. Por ejemplo, la hormona liberadora de tiotropina se libera cada 2 horas y tiene una concentración máxima, particularmente en la madrugada, de 12 de la noche a 4 de la mañana. Y, bueno, por otro lado, la hormona estimulante de tiroides, que propiamente va a estimular a las células foliculares de la glándula tiroides, de igual manera es pulsátil, con un pico o con una concentración máxima un poquito antes de medianoche, de 9 a 12, y a estas dosis, 110 microgramos, con una semivida aproximadamente de 1 hora y una desintegración a nivel renal y hepático. Bien, eso solamente para que conozcamos algunas de las características y conozcamos que la liberación de este tipo de hormonas es como de a chorrito, no todo el tiempo se está liberando, y obviamente siempre que tenga un desencadenante positivo, que ya lo vamos a ir viendo en cada nivel. Ahora bien, por una parte, como mencionábamos, vamos a regresarnos, ¿qué regula entonces la síntesis de hormonas tiroideas? Una es la TSH, que hasta aquí ya llevamos eso medio dicho, ¿ok? Ok, entonces el eje hipotálamo hipófisis es entonces un modulador intrínseco del propio sistema humano. Ahora, el modulador extrínseco o ajeno al cuerpo es ahora sí el consumo del yodo. El yodo, como ya habíamos dicho, es un oligoelemento esencial, no lo producimos en el cuerpo, necesitamos obtenerlo de la dieta, y o en su efecto de, bueno, ya veremos más adelante, pero pues algunos medicamentos nos ayudan a sustituir la producción, nos ayudan a sustituir propiamente ya las hormonas hechas, pero propiamente el yodo, pues no lo vamos a encontrar así como en tabletitas de yodo, pues propiamente como medicamento. Lo que sí tenemos que saber es que esto lo vamos a obtener de alimentos, más adelante les voy a decir en cuáles alimentos, pero aquí les pongo la ingesta necesaria diaria en una persona normal. Entonces, en una persona como nosotros, necesitamos al menos 150 microgramos de yodo por día o 1 miligramo por semana. En algunos, bueno, y justamente en algunos países donde los alimentos ricos en yodo, que prácticamente son los de origen del mar, algas marinas, atún, ya vamos a ir viendo sardinas, no son tan comunes, entonces se recurre a la sal yodada, que se sabe que dentro de la composición de sal yodada tenemos una partícula de yoduro por 100.000 de ácido clorhídrico, de cloruro de sodio, perdón, ácido clorhídrico, una partícula de yoduro por 100.000 de cloruro de sodio. Y a estas proporciones se supone que se alcanzan los niveles óptimos diarios. Se considera una deficiencia de yodo cuando el paciente ingesta menos de 100 microgramos día, y bueno, eso solamente para que lo tengamos en mente. Ahora bien, ya tengo yo una dieta cool, o sea, tengo una ingesta bien, 150 microgramos diarios. Esto lo voy a obtener por medio de los alimentos. Una vez que yo lo como, va a llegar a mi sistema gastrointestinal y ahí se va a absorber. Particularmente a nivel del estómago por las células columnares, como aquí se los pongo, y también alguna literatura menciona que a nivel de yeyuno podemos absorber el yoduro, que en esta forma propiamente no es útil a la formación de hormonas tiroideas, pero obviamente que tiene que pasar por ahí para absorberse, llegar a la circulación y poder llegar a la tiroides. Entonces, hasta ahí vamos bien. Comemos,
llega al estómago, al yeyuno, se absorbe, llega a la circulación, y en la circulación, como sabemos que la glándula tiroides está sumamente irrigada, va a llegar a la glándula tiroides, y entonces ya sucederá lo que vamos a estudiar. Algo importante mencionar es que del 100% de yodo que yo agrego a mi cuerpo diario, solamente el 10 al 20% es útil, o sea, yo me lo quedo para formación de hormonas tiroideas y para otros procesos en otros órganos. Ajá. ¿Qué pasa? El 90 o el 80 al 90%, o sea, prácticamente todo, se elimina. En mayor proporción, como vemos aquí, el 90% a nivel de orina y 1% a nivel de intestino en heces fecales. Bien, ¿qué pasa con el otro porcentaje? Pues ya ahorita vamos a ir viendo, pero particularmente hay que saber que del 100% de yodo que yo como, solamente voy a ocupar un 10% aproximadamente para mis funciones. El otro lo voy a eliminar. Y de este 10 a 20% que me quedo, el 75% de este 10% se da a la glándula tiroides. Bien, para la formación obviamente de hormonas tiroideas, T3 y T4. ¿Y qué pasa con el otro 35%? Más bien sería 25%, ¿verdad? Aquí. El otro 25% del 100% del yodo que me quedé se va a ir a otros órganos. Propiamente no se sabe que hay una función específica a estos niveles como tal en su forma de yoduro, pero se sabe que también se va a la glándula mamaria, glándula salival, estómago, bueno, que se queda aquí propiamente, y en el tejido hematopoyético. Eso es importante porque si les llegan a preguntar qué otros órganos pueden o absorben el yoduro, pues aquí está la respuesta. Solamente que es 25, no 35%. Y si estamos diciendo que a este nivel se pueden ir o se puede ir el yoduro, entonces se resuelve el porcentaje que tenemos aquí volando. Si el 90% se elimina por orina y el 1% por intestino, lo demás se puede eliminar por cualquier secreción. Se va a las glándulas salivales, también a las glándulas lacrimales. Lo podemos eliminar por saliva, por lágrimas, por sudor, por las glándulas sudoríparas. Y esto es importante que lo conozcamos, que lo sepamos, porque usualmente los pacientes, o hay pacientes con cáncer de tiroides, que se les da tratamiento con yodo radioactivo, que ya vamos a ver más adelante, pero acuérdense de este dato, que puede irse a todas las, o sea, se puede eliminar por todas las secreciones humanas. Entonces, ahí tenemos el otro porcentaje que no está descrito con estos dibujitos, ¿no? Pero particularmente la eliminación es renal. ¿Bien? Y ahora sí, las hormonas tiroideas, cuando ya se forman, se metabolizan por el hígado y después, a nivel del hígado, por las desyodasas, se libera, al metabolizarse, se libera yoduro libre y este puede regresar a la circulación y reciclarse. Entonces, el cuerpo es muy sabio, recicla mucho para gastar poco y al saber que tenemos una poca absorción o un poco porcentaje del yodo que utilizamos, esa reciclada nos ayuda a mantener nuestros niveles óptimos de hormonas tiroideas. En esta imagen solamente les represento como la glándula tiroides con los múltiples agentes externos por los cuales puede llegar yodo a ella. En este caso aquí les pongo los signos de radiación porque pues, el yodo radioactivo también va directamente aquí. Medicamentos que pueden bloquear estos receptores para la obtención o para que se fije el yodo, también lo podemos ver. Y ahorita aquí les muestro, la ingesta que se necesita dependiendo de algunas situaciones especiales. En ejemplo, por ejemplo, los niños que tienen un requerimiento de 90 a 120 picogramos de yodo y las embarazadas, madres lactantes, si vemos, es el doble básicamente de lo que nosotros necesitamos. Nosotros usamos 150 y las embarazadas de 200 a 300. Y pues apréndanse que pues la mamá vale por 2, entonces son 150 por 2, 300. Es el doble
de la cantidad diaria que se requiere para la producción de hormonas tiroideas. Pues recuérdense que los bebitos, o los propiamente, el feto no puede producir sus propias hormonas tiroideas hasta la semana aproximadamente 15-18. Y en esta imagen solamente les represento lo que ya les mencionaba de pues, las vías. Tenemos el fondo común de yoduro, que es prácticamente como lo vamos a recibir. Este se puede ir a la tiroides, que es prácticamente, como veíamos, del poco porcentaje que nos quedamos, el 75% se va para acá. Y la mayoría, el 90%, se elimina por orina y a nivel intestinal. Lo que se pueda reabsorber a nivel de tracto gastrointestinal, podemos reciclarlo posteriormente al metabolismo y regresa por la bilis y pues prácticamente lo reciclamos al llegar otra vez al pool o al sistema circulatorio. Bien, ahora, aquí lo que les mencionaba, ¿qué alimentos son ricos en yodo? Tenemos la sal, ay no, aquí, ¿por qué les puse esta? Es sal yodada. Ay, les puse la lista de los no, olviden, esto no le presten atención. Lo que es importante, por ejemplo, aquí mencionar es todos los que ponemos aquí, algas marinas, salmón, camarones, ostras, atún, que son de origen marino, tienen un porcentaje elevado de concentración de yodo. También la avena, las espinacas, el huevo, la leche, frijol, queso y la soya. Y este que les puse aquí es particular para pacientes es para una dieta pero baja en yodo. Es para los pacientes con cáncer de tiroides que van a ser preparados para tratamiento con yodo radioactivo. Pero no, esto, no sé por qué les puse esto ahí, se me fue, no leí bien. Pero aquí lo importante, quédense de esta diapositiva solamente con la imagen, por favor. Y recuerden que los alimentos ricos en yodo son particularmente de origen marino y lo que vemos aquí, pues verdes, espinacas, también los berros, la soya, el queso, los embutidos, se me fue, perdón, no me acuerdo. Pero bueno, prácticamente todos los lácteos que son producidos o que ya tienen conservadores, seguramente también ya tienen yodo dentro de la formación o del empaquetamiento y de la producción. Por eso mismo son alimentos ricos en yodo. Otras fuentes de yodo que podemos tener a lo largo de la vida. ¿Mande? ¿Me podría repetir la diapositiva anterior, la del yodo? ¿Esta? No, la anterior. ¿Esta? Esa, por favor. Mira, prácticamente aquí es una representación de lo que dijimos en la pasada. Nosotros tenemos, o aquí lo mencionan como un fondo común de yoduro, que es prácticamente como lo que obtenemos de la dieta. Ajá. Esto se puede, el mayor porcentaje lo vamos a eliminar por orina, que ya vimos que es el 90 y tantos %. Sin embargo, un porcentaje se va en la tiroides, propiamente, y de aquí a la producción de hormonas tiroideas, T3 y T4. Esas hormonas tiroideas se metabolizan y se metabolizan a nivel hepático. Particularmente, ya veremos que también hay otros órganos en donde se puede metabolizar, pero aquí a nivel hepático, al metabolizarse, se liberan yoduros libres o yoduros que propiamente ya no nos sirven a nivel hepático, pero se pueden reabsorber al fondo común de yodo, que prácticamente supongamos que es la circulación, o en su defecto se pueden eliminar a nivel de la bilis, pero en menor porcentaje, como vemos aquí son 15 picogramos, aquí son 60, la mayoría de ellos se reabsorbe, se queda en la circulación y vámonos de nuevo otra vez a la tiroides, nos ayuda a la formación de glándulas de hormonas tiroideas, pero lo que aquí te digo es, lo que se llega a eliminar por bilis se da a las heces fecales y esa es la otra vía de eliminación, que es muy poquita, que es un 1%, un 2%, pero el 90% recordamos que es la orina. Como vemos, el menor porcentaje o la menor cantidad está aquí jugándosela entre que está en proceso de la formación de hormonas tiroideas, ya está propiamente la formación, se va al metabolismo del hígado y a este nivel
es donde ya se libera propiamente la hormona tiroidea, ya pierde un yoduro o se deshace y viene pues el reciclaje y guardar ese tipo, pues digamos que de poquito en poquito tenemos una economía bastante buena de yodo para los fines que se necesitan y la mayoría se elimina por orina y en su defecto también por intestino. ¿Sí? Sí, gracias. Todo más claro. Va. Ahora, otras fuentes de yodo que tenemos, que también es importante saberlas, es que algunos tintes de cabello tienen elevadas concentraciones de yodo en bebidas energetizantes, suplementos alimenticios y los estudios contrastados. Las tomografías con contraste tienen altas cantidades de yodo y eso es lo que nos permite ver a las estructuras del cuerpo al momento de valorar la imagen seccional de mejor manera. Si ustedes prestan atención, ya van a ver más adelante, pero cuando tenemos un estudio, al comparar un estudio de imagen contrastado con un estudio simple, vamos a notar que la glándula tiroides, a comparación de todos los órganos, siempre va a ver blanquita, se va a ver hiperdensa, como se ve o como se describiría en la tomografía. Y esto se traduce o se justifica porque en la glándula tiroides tenemos gran cantidad de yodo de forma normal. Es por eso que se ve hiperdensa, porque la densidad es mayor de este órgano con respecto a los demás, esté o no esté contrastado. Pero eso es como un dato curioso, que cuando ustedes vean una tomografía, ya sea simple o contrastada, siempre van a ver la glándula tiroides hiperdensa o en su defecto blanca, con respecto a las estructuras adyacentes. Y saber que los contrastes de los estudios de imagen de tomografía tienen elevadas cantidades de yodo. Ahora bien, ¿qué factores son inhibidores o estimulantes de la liberación de hormonas tiroideas? Pues como veíamos previamente ya en el eje hipotálamo-hipófisis, prácticamente el propio eje o las propias hormonas se regulan de forma negativa a cualquier nivel. Y aquí, como vemos, ¿qué puede bloquearnos propiamente la liberación de hormonas? Que tengamos propiamente un déficit de yodo. Si acuérdense que teníamos dos vertientes o dos factores importantes para una buena producción de yodo. La primera es la intrínseca, que es el sistema endocrino o el sistema hipotálamo-hipófisis tiroides. Si está bien eso, ok, tenemos el 50 ganado. Y si yo tengo una buena dieta de yodo, tengo ahora sí, más básicamente la materia prima para hacer ya la hormona tiroidea. Pero si yo tengo un déficit de yoduro, pues no tengo el 50% de la producción, entonces se bloquea. Y hay un efecto que se llama efecto de Wolff-Chaikoff, que es cosa contraria. Nosotros pensaríamos, bueno, entonces, si el déficit de yodo bloquea, pues los niveles altos de yodo o de yoduro incrementarían la producción. Pero les menciono que como tal, el cuerpo es sumamente sabio. Entonces, cuando hay niveles elevados en la ingesta de yoduro, el sistema, al notar que hay una mayor producción o una mayor cantidad de T3, se bloquea obviamente el sistema a nivel ya sea de TSH o de TRH, pero a su vez también el propio nivel alto de yoduro en la región, ya adelante vamos a ver, pero propiamente afuera de la célula tiroidea, al haber mucha concentración de yoduro, se inhibe la organificación o el proceso de organificación de forma temporal. Y eso lo hace el cuerpo de manera de protección. Es decir, no porque tengas mucho yodo o mucho yoduro, voy a producir muchas hormonas tiroideas porque eso no te va a hacer bien. Entonces, este efecto es, digamos, contradictorio con el punto anterior, pero se explica justamente porque se inhibe de forma temporal la organificación o propiamente el paso de la organificación. Más adelante ya lo vamos a ver, pero para que lo vayan conociendo, lo vayan teniendo en cuenta y que no les agarran de repente en curva con respecto a este tema. Bien, obviamente cuando no siempre tenemos elevada ingesta de yoduro, puede ser, no sé, me imagino, no leí exactamente cuál es el nivel exacto para considerarlo como un nivel alto y que provoque este efecto, pero supongamos que un día así nos atascamos de comida y con la sal y bla, bla, bla,
Obviamente eso va a ser temporal, no vamos a estar comiendo todo el tiempo. Y como vimos, la liberación de las hormonas es pulsátil. Entonces esto da tiempo a que el sistema se regule, se inhiba la organificación de forma temporal y posteriormente, cuando ya los niveles estén acoplados o menores, ahora sí ya se sigue el eje normal. Pero es importante nada más que lo conozcamos. Otro que inhibe propiamente la liberación es el perclorato, que propiamente este medicamento o esta sustancia inhibe o bloquea temporalmente, competitivamente, el receptor NIS o el importador sodio-yodo. Más adelante ya lo vamos a ver. Pero todos estos que les estoy diciendo son medicamentos. El propiltiuracilo y el metimazol también bloquean o inhiben la peroxidasa tiroidea o la tiroperoxidasa, que vamos a ver que esa es una enzima completamente necesaria y fundamental para el proceso de la síntesis de hormonas tiroideas. También la presencia o el incremento de la hormona transportadora de tiroides, porque pues es lo mismo, si hay elevados niveles de la hormona transportadora de tiroides, y ya vemos que es una de las proteínas plasmáticas que se pegan a las hormonas tiroideas, significa que hay mucha producción y por ende se tiene que bloquear el eje. Y también se describe como la secreción de dopamina y somatostatina para el bloqueo a este nivel. ¿Qué lo estimula? Pues obviamente la hormona liberadora de tirotropina, la hormona estimulante de tiroides, los anticuerpos contra el receptor de TH. Pues como veíamos, propiamente no se va a tratar esta plática de patología, pero ya sabemos, o seguramente hemos escuchado, que la enfermedad de Graves tiene estos anticuerpos que engañan a la tiroides y que propiamente ocupan los receptores de la TSH, y entonces la glándula tiroides se activa y libera más hormona, Entonces, por eso se menciona aquí que los anticuerpos, particularmente a este nivel, pues funcionan obviamente como un estimulante. Y los niveles bajos de T3, como ya veíamos, si hay bajo nivel de hormona tiroidea, el hipotálamo es muy sensible, lo detecta y dice hay que producir más y libera más TRH, TSH y por lo tanto más síntesis de hormonas tiroideas. Esto es como de forma general cuáles son los que estimulan y los que inhiben de una forma un poco más organizada y más puntual. Ahora sí, ya sabemos que regula esta síntesis, cómo se sintetizan propiamente esas hormonas tiroideas. Pues la síntesis de hormonas tiroideas comienza, es importante ubicarnos más o menos en dónde vamos a estar. Como les mencionaba antes, la histología de la glándula tiroides, tenemos la célula folicular que propiamente forma pues el contorno para poder tener ahí dentro el coloide, que es donde vamos a tener pues prácticamente toda la acción. Tenemos las células parafoliculares, que no nos importan ahorita, y los vasos sanguíneos, que son estos, que son muy importantes porque tenemos muchos vasos sanguíneos a este nivel. Si nosotros hiciéramos un zoom a este nivel, en donde vemos la hormona, en donde vemos la célula tiroidea, el vaso sanguíneo y obviamente el estroma y luego el coloide, tendríamos esto. Es como un zoom de esa parte pequeña en donde vamos a estar trabajando todo. Esto que vemos aquí es un vaso sanguíneo, en donde obviamente viene el yoduro, que ya se absorbió gracias a que lo comimos, por medio de la dieta, pasó al estómago, el yeyuno, llegó a la circulación, y aquí lo obtenemos. Estamos en ese punto en donde está en la circulación todavía en su fase no activa. Y por otro lado, tenemos la producción de TSH, que propiamente ya la liberó la adenohipófisis y no ha llegado a la célula tiroidea. Entonces, aquí están vagando el yoduro y la TSH. Tenemos el estroma, tenemos la membrana basolateral del tirocito o de la célula folicular, la membrana apical y el coloide, que sería esta parte, ¿ok? Primero vamos a hablar de la TSH. La TSH, como tal, es una hormona que ya vimos que se libera por la adenohipófisis y que su objetivo una vez en la circulación es ir a buscar una célula tiroidea para activarla. Entonces llega
llega a la circulación, se encuentra el receptor, un receptor de TSH propiamente ya en la glándula, en el tirocito, en la célula folicular. Este receptor está acoplado a una proteína G. ¿Dígame? ¿Eh? Bueno, ¿tienen alguna duda? Bueno. Ok, entonces, esa TSH llega a la célula folicular, se acopla a su receptor. Este receptor es una proteína acoplada a proteína, es un receptor acoplado a proteína G y activa, es una GS, es un activador. Este activa la adenilato ciclosa que permite la conversión de ATP a AMP cíclico. El AMP cíclico posteriormente permite la activación de segundos mensajeros. Y esto que les pongo que es muy importante, porque eso sí puede ser pregunta de examen en algún momento. ¿Cuáles son las funciones o qué permite? O sea, ¿qué pasa después de que la TSH llegue y activa a la célula folicular? Bueno, pues se dice que permite o incrementa la expresión de cotransportadores NIS, que es el cis-portador sodio-yodo. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Permite la expresión de la pendrina, que es otro receptor, pero que se ubica en la membrana apical. Estimula a la tiroperoxidasa, que como ya les mencioné previamente, es una de las enzimas estrella para la formación en varios puntos importantes de la síntesis de las hormonas tiroideas. Aumenta la síntesis de tiroglobulina, que propiamente la tiroglobulina es una proteína que se va a fabricar dentro de estas células, que son procesos que pasan al mismo tiempo, pero que son importantes. Y estimula, una vez que ya incrementó la síntesis, ahora sí estimula que esa síntesis, o sea, toda esa tiroglobulina que se formó en la célula folicular, salga al coloide. ¿Bien? Entonces, por lo pronto es importante saber que la TSH andaba ahí vagando por la sangre, llega, encuentra un tirocito, activa su receptor, que es una proteína G acoplada, es un receptor acoplado a proteína G activador, porque es GS, activa adenilato ciclasa, permite la conversión de ATP a AMP cíclico, activa segundos mensajeros y tiene todos estos beneficios. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. Entonces, por el eje o por la columna importante que era el eje hipotálamo-hipófisis, ya tenemos palomita, ya lo logramos, ya llegó la TSH y activó todos estos procesos. Ahora bien, ¿cuál es el otro proceso que hablábamos que es importante? Y aquí ya inicia todo, que es el primer paso para la síntesis, es el atrapamiento de yodo. Pero para que esto pase, para que iniciemos ya el proceso, bien, tuvimos a la TSH ya activada, bueno, que activó a la célula folicular, pero como veíamos en las funciones, lo primero que les dije fue expresión de cotransportadores NIS o sin portador. Entonces, el siguiente paso es, ok, ya se activó, ahora sí, la célula folicular ya está activada y ya me va a expresar estos transportadores. Este transportador de igual manera se encuentra en la membrana vasolateral y es un transportador activo secundario, es decir, necesita de otro receptor para generar un gradiente, necesita de otro receptor que genere un gradiente para que esto pueda funcionar. Entonces, para no meternos en rollos, ya dijimos que la TSH activó la célula folicular activada ya empezó a expresar tanto el sin-portador como la otra cosa que les dije que era la pendrina. Estos dos receptores son muy importantes porque van a permitir que el segundo pilar de nuestra formación de las hormonas tiroideas se cumpla. Como decíamos, yo ya comí, tuve una buena dieta, tengo yoduro en mi circulación y de repente ya llegó a la célula tiroidea y este yoduro entra a la célula folicular por medio del sin-portador sodio-yodo. Este sin-portador tiene la capacidad de meter 2 moléculas de sodio y obviamente el yoduro, y esto se da gracias a que la bomba sodio-potasio ATPasa permite un gradiente menor de sodio para que entre sodio y entonces esto se acople y se dé de buena manera. Entonces, si mi bomba de sodio-potasio ATPasa funciona bien, yo voy a tener un gradiente negativo de sodio y entonces el NIS
sin problema va a poder meter el yoduro junto con 2 moléculas de sodio. Una vez ingresado esto, ya nos quedamos solamente con lo importante que queremos saber ahorita, que es el yoduro o el yodo en forma inactiva, no funcional todavía. Este yoduro, como vemos, está dentro de la célula folicular, pero aquí no lo queremos que se vaya al coloide. En el coloide es donde pasa toda la acción de la síntesis per se. Entonces, necesitamos un receptor que me pase al yoduro de la célula tiroidea, de la célula folicular, al coloide. Esto es por medio de la pendrina, es pendrina con N, no con M, aquí me equivoqué, es pendrina, y la pendrina permite el paso pasivo, es una difusión, es un transporte, es una difusión, pues no necesita energía, pasa el yoduro hacia el coloide. Y aquí ya tenemos el yoduro propiamente en el coloide, por eso se llama atrapamiento, porque atrapamos el yodo de la circulación para poder pasarlo hacia el coloide, que es propiamente el caldo, por así llamarlo, donde vamos a preparar las hormonas tiroideas. Entonces, aquí les pongo, fíjense bien, atrapamiento. ¿Qué pasa? Es el transporte de yoduro, que es lo que estamos viendo, a los folículos tiroideos, estos. ¿Dónde pasa esto? Pues obviamente pasa primero en la membrana basal o vasolateral y posteriormente por la apical para poder llegar al coloide por medio de los 2 receptores, que es el NIS y la pendrina. Ahora, esto también es importante conocerlo. Yo les dije que la TSH llegó, activó a la célula folicular y el NIS, más bien, y activó o propició que se expresara tanto el NIS como la pendrina. Pero particularmente hablando del NIS, el NIS o el importador de sodio se expresa en otros tejidos, no nada más en el tejido tiroideo, y eso es para que lo conozcan y lo sepan bien. Esto se expresa en las glándulas salivales, mucosa gástrica, placenta, cuerpo ciliar del ojo, plexos coroideos, las glándulas mamarias y algunos derivados, algunos tipos de cáncer, particularmente los cánceres diferenciados de tiroides, que ahí es donde ocupa gran importancia, particularmente para el tratamiento, pero no vamos a meter ahorita en eso. Lo importante es que sepan que este cotransportador no es exclusivo de la célula tiroidea, pero para el punto que vamos a hablar es sumamente importante. ¿Bien? Ahora, ¿qué relevancia clínica hasta el momento vamos? ¿Ok? Cuando hay una alteración a nivel de la pendrina, que es el receptor que nos permite pasar el yoduro de dentro de la célula al coloide o al caldo, entonces se le conoce como síndrome de Pendred, y es una tríada, o de Pendred, que es una tríada que es hipotiroidismo, bocio e hipoacusia. Y se entiende porque si yo bloqueo este paso, pues ya bloqueé el primer paso de la síntesis de hormonas tiroideas y por ende no va a haber hormonas tiroideas y por ende va a estar hipotiroideo. Y también esto puede provocar que la glándula tiroides, por este proceso de bloqueo, se empiece a inflamar y tengamos bocio, y la hipoacusia está relacionada no propiamente por este motivo, sino debe ser por algún proceso ya más genético que no conozco, pero lo importante es que nosotros sepamos o le encontremos un poco de lógica, al menos por parte de la síntesis de hormonas tiroideas. Bien, cuando tenemos un bloqueo, tenemos el síndrome de Pendred y es hipotiroidismo, bocio e hipoacusia. Bien. Ahora bien, la relevancia también de conocer que tenemos este receptor del NIS, pues obviamente ya les dije, es un transporte importante para las neoplasias bien diferenciadas a nivel tiroideo, pero quitando de lado o haciendo de lado lo oncológico, el perclorato es un medicamento que inhibe este receptor y por lo tanto inhibe la síntesis, como ya lo veíamos, de hormonas tiroideas. Esto se puede dar, es uno de los tratamientos que probablemente pueda ser útil para pacientes con hipertiroidismo para bloquear esa producción excesiva. Pero por lo pronto tenemos que saber solamente estos puntos. Entonces, ubiquémonos, ya se pasó el yoduro al coloide. Pero para formar las hormonas tiroideas yo necesito otro ingrediente, que es a lo que vamos. Ahora, el segundo paso es la oxidación. Como yo les mencionaba en la diapositiva pasada aquí, el yodo o el yoduro
propiamente en esa forma, a nosotros no nos funciona para formar la hormona propiamente. Digamos que está en la fase inactiva. Yo la necesito activar, para eso necesito oxidarlo. Y eso se hace por medio de la tiroperoxidasa. Pero no nada más pasa así como de, pues ya existió. Tenemos que conocer un proceso que está pasando al mismo tiempo que estoy jalando el yodo o el yoduro, pero ese proceso es intrínseco de la célula folicular. Digamos que es un segundo acto al mismo tiempo. Si quitamos y olvidamos al yoduro, nos quedamos solamente con el proceso que está pasando al unísono. Por otro lado, entonces, ya vimos lo del yodo, y ahora punto y aparte, y quiero que se concentren en esto. A nivel de la célula folicular, propiamente en la célula folicular, se produce la tiroglobulina. La tiroglobulina es, como ya les mencionaba en la parte de histología, es la hormona de la proteína que libera o que propiamente produce esta célula folicular. Esta la produce obviamente gracias al sistema retículo endotelial, al aparato de Golgi. Y bueno, aquí nos vamos a meter en esos rollos de pues obviamente cómo es la producción per se de la tiroglobulina. Lo que yo quiero que ustedes aprendan es que la tiroglobulina se produce dentro de la célula folicular, es un proceso independiente, y esta tiroglobulina tiene, como vemos aquí, como les menciono, tiene residuos de tirosina, que es propiamente como las bases de la formación de la estructura de esta proteína. Esta tiroglobulina, a su vez, cuando se produce y cuando está dentro de la célula folicular, la tenemos en vesículas, así guardadita. Y a nivel de la membrana, esta membrana o esta vesícula tiene receptores o tiene estas partículas, estas moléculas que se llama TPO o tiroperoxidasa, es una enzima. Entonces, esta enzima tiene la parte activa por fuera, o sea, digamos que tiene su porción activa por fuera, de tal suerte que ahí está la vesícula. Pero cuando ¿se acuerdan que yo les dije que la activación de la TSH dentro de las funciones que tenía era propiciaba la exocitosis de tiroglobulina? O sea, la TSH, como su nombre lo dice, estimula, prácticamente le da un empujón a todos los procesos que se están llevando al momento. Entonces, gracias a que la TSH llegó y activó la célula folicular empezó a producir más tiroglobulina, la produce en forma de vesículas. Asimismo, también se produce o se permite la liberación o la rotura de estas vesículas, y esta flecha lo que significa o lo que quiere traducir es cómo sale hacia el coloide. Obviamente, esta vesícula, al salir, pues se rompe. Libera la tiroglobulina que llevaba adentro, y los receptores de tiroperoxidasa se quedan pegados a nivel de la membrana apical con la porción enzimática activa hacia el coloide. Eso es muy importante porque obviamente hacia el coloide es donde está pasando todo. Y si está activada esta hacia el coloide, va a activar múltiples pasos de la síntesis. Es muy importante que nos ubiquemos que la tiroperoxidasa es yo creo que la enzima más importante dentro de la formación de hormonas tiroideas, porque participa en 3 de todos los pasos para la síntesis. Este es el primero, y acuérdense bien. Entonces, ya se liberó la tiroglobulina que en segundo plano se estaba produciendo, se libera. La tiroperoxidasa me queda aquí en la membrana apical pegada con la porción enzimática hacia el coloide, y ahora sí, ya tengo la tiroglobulina liberada. Esta tiroglobulina, estos picos que les represento aquí, son residuos de tirosina, que propiamente así se forma la proteína de tiroglobulina. Bien, ahora, ese ya es como el segundo plano, le damos pausa y regresamos a lo que nos atañe en esta diapositiva. La oxidación. Convertir el yodo de forma inactiva a forma activa.
Para eso se tiene que oxidar. Y esta enzima que yo les menciono, muy importante, que se quede en la membrana, es la tioperoxidasa, y esta es la encargada de oxidar propiamente el yoduro para convertirlo en yodo orgánico y que este ya esté en su fase activa para poder formar hormonas tiroideas. ¿Bien? Pero la oxidación necesita, o sea, para que este proceso, para que esta enzima pueda oxidar el yoduro, necesita un amigo o un compañero que le eche la mano para producir propiamente los elementos necesarios para la oxidación. Por otro lado, existe esta es la otra parte que necesita la peroxidasa, la tioperoxidasa, para poder oxidar. Existe esta membrana que es la oxidasa dual. Esta oxidasa dual, igual la vemos aquí en la membrana apical, y permite la conversión de moléculas de agua a peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno se toma o lo ocupa la tioperoxidasa para poder oxidar el yodo orgánico. ¿Bien? El objetivo principal de este punto es oxidar. ¿Quién oxida? La tioperoxidasa. De la forma inactiva a la forma activa. ¿Bien? ¿Cómo lo hace? Por medio de la obtención de peróxido de hidrógeno, que es obtenido a su vez por la actividad de la oxidasa dual. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, por lo pronto ya llevamos el primer punto, que es muy importante, que es la activación del yoduro orgánico, y a su vez también tenemos ahí volando a la tiroglobulina con los residuos de tirosina, que es la otra parte importante de la receta para poder hacer las hormonas tiroideas. Pero esta, como vemos, está pasando ya en el coloide. Ahora sí, el siguiente punto es la organificación. ¿Qué es la organificación? Es la yodación de residuos de tirosina en la tiroglobulina. O sea, es ponerle el yodo que ya activé a las cadenas de tirosina, que son estos piquitos que les mencionaba aquí, de la tiroglobulina, para poder formar monoyodotironina o diyodotironina. Entonces, yo ya en el paso pasado ya me dediqué a tener yodo activo y a liberar tiroglobulina. Ahora en el siguiente paso, que es la organificación, los voy a organizar, por así decirlo, los voy a unir para poder formar mis bases primarias para poder tener una construcción de una hormona tiroidea madura. Entonces, el yodo ya orgánico, el yodo activado, se pega a los residuos de tirosina por medio de la acción de la tioperoxidasa. Segunda acción que realiza esta enzima, la organificación. Y entonces, si yo le pego un yodo a la cadena de tiroglobulina, a los residuos de tirosina, vemos que tenemos la monoyodotironina porque solamente tiene uno. Si yo le pego dos yodos, tenemos la diyodotironina. ¿Bien? Y algo mencionar es que estos yodos se unen, o el sitio de unión es en el anillo fenólico, en el espacio o en el lugar 3 y 5. Esto pues, lo leí, lo pongo acá porque seguramente pues, puede ser ahí una preguntilla importante que pueda hacer algún maestro por ahí. Y por lo pronto hasta aquí vamos. Yo ya tengo mi yodo activo, tengo mi tiroglobulina, le pego yoditos y empiezo a formar las bases primarias para ya poder tener una hormona tiroidea madura. Ahora pasamos al cuarto paso, que es el acoplamiento. El acoplamiento, entonces, es el enlace de pares de moléculas de yodotirosina dentro de la tiroglobulina para formar yodotiroideas T3 y T4. Está muy enredado eso. Lo único que tenemos que saber es que estas bases primarias que les dije que ya formamos en el pasado, se tienen que pegar entre sí para poder formar ya una hormona madura. Si yo pego una mono con una di, que sería 1 más 2, tendría una T3, una triyodotironina. Si yo pego una diyodo con una diyodo, tengo 4.
tetrayotironina T4. ¿Bien? Solamente como pues, sumarle. Y otra cosa importante es que este es el tercer paso en el que interviene la tiroperoxidasa. Como ven, la tiroperoxidasa sí, o sea, es muy importante para la formación de las hormonas tiroideas. Hablando ya de relación entre la T3 y la T4, vemos que la T3 es la que menos se produce en forma porcentual, solamente un 10%, que era lo que les decía. Pero la T4 es la que más se produce. Si nos preguntan cuál de las hormonas tiroideas es la más abundante, respondemos T4, porque se produce en un 90%. Pero si me preguntan cuál es la más activa, hablando de función, sin dudarlo es la T3. Tiene mayor afinidad al receptor, obviamente ya de la célula diana, y por lo tanto mayor función. Ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero que se queden con eso. El acoplamiento solamente es acoplar, unir, pegar las bases que ya había formado con los elementos que les mencioné, que es el yodo orgánico y la tiroglobulina. Y pegarlos y sumarle los yodos para poder tener una T3 o una T4. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ok, aquí les pongo pausa para que veamos y recapitulemos. La tiroperoxidasa es sumamente importante porque es la única que actúa en 3 niveles diferentes o en 3 pasos diferentes, que es la oxidación, la organificación y el acoplamiento. Y entonces, obviamente, si la tiroperoxidasa es tan guau para la formación de hormonas tiroideas, evidentemente tenía que ser un blanco de tratamiento, un blanco terapéutico para medicamentos, particularmente en pacientes hipertiroideos que están funcionando y que necesitamos ponerles un freno. Entonces, la tiroperoxidasa, al ponerle un freno, le estamos poniendo un freno a 3 pasos del proceso de las hormonas y por ende la disminución de las mismas. Estos medicamentos son el metimazol, el carpimazol y el propiltiuracilo. El propiltiuracilo como tal también tiene una acción, aparte de esta, de inhibir la conversión de T4 a T3 de forma periférica, pero eso es un pues, mecanismo adicional propiamente. El importante ahorita para lo que estamos viendo es ese, que inhiben este tipo de enzima y por lo tanto gran parte de la producción de hormonas tiroideas y por lo tanto disminución de esta síntesis. Y así regresamos ya a los pasos. Estos ya son los últimos, son los más pues tranquis, comparación con los otros. El quinto paso es el almacenamiento. Ok, pues yo ya tengo mi T3 y mi T4. Ajá. Y tengo ahí algunos residuos de monoyodo y de diyodo que no se pegaron, que ahí andan ahí volando. Entonces todo esto se almacena. ¿Y en dónde se almacena? En el coloide. Como dijimos, es el caldo donde se prepara y ahí se queda calentándose para cuando se quiera utilizar. Ahí es el reservorio. Y el siguiente paso es la secreción. Obviamente cuando ya se necesita liar esas hormonas tiroideas, pues entonces ahora sí ya viene el proceso como tal de pinocitosis, que es el transporte como tal del complejo T3, T4 y los residuos de tirosina que existan por ahí en vesículas para poder meterlas a la célula folicular. Como vemos aquí ya la dirección no es del vaso sanguíneo al coloide, sino al revés, del coloide, donde ya estaban guardadas, hacia la circulación general. Y para pasar así, necesitan pasar forzosamente a través de la célula folicular. Por eso mismo, aquí les muestro, se hace como la invaginación y se hace la vacuola. En la vacuola tenemos T3, T4 y residuos de tirosina ahí que no se pegaron, que andan volando. Y todos se quedan en esta vesícula. A nivel de la célula folicular hay lisosomas que nos ayudan a degradar esta membrana. Esta membrana de vacuola se degrada por medio de los lisosomas y tenemos la liberación del contenido dentro de la célula folicular, ya sin membrana. Pero no tener membrana se vuelve vulnerable para la degradación. Hay una enzima que aquí se las pues ejemplifico con estas bolitas rojas, pero se llama desyodasa intratiroidea. La desyodasa, como su nombre dice, quita yodos.
le quita iodos y entonces hace un cambio conformacional de todo este complejo que está ahí pegado, T3, T4, los residuos de tirosina, y permite separar los residuos de tirosina de la tiroglobulina y como tal liberar, dejar solito al T3 y T4. Entonces, una vez que la deshidrasa actúa, vemos cómo tenemos T3, T4 libre, que es lo más importante, y estos que pongo en verde, que si bien son residuos que también podemos obtener posterior a la desyodación por la deshidrasa, es el yoduro libre, como vemos aquí, tenemos aquí yodo, que una vez que se separa de esta conformación, pues queda como yoduro libre o yoduro inactivo, y la tiroglobulina libre como tal, ya sin estos residuos de yodo, porque ya se los quitamos. Entonces, estos dos se van a ir al reciclaje, como mencionábamos antes. Tanto el yoduro como la tiroglobulina libre se regresan a donde se están formando para poder reciclarse. Entonces, el yoduro libre se regresa a la sangre y la tiroglobulina libre, como vimos que la tiroglobulina se sintetiza per se en la célula folicular, se va hacia el retículo endotelial y se va el retículo endoplasmico rugoso, y se va hacia el aparato de Golgi y ahí se recicla para volver a generar más tiroglobulina. Por otro lado, y por lo que nos importa, es la T3 y la T4 libre. Pues ya, están libres, ya las podemos liberar ahora sí a la circulación y propiamente pues que se vayan hacia sus órganos o hacia las células diana. Pero antes de eso es importante saber que si yo tengo T3 y T4 liberados en la circulación, recordar que la T3, hablando de actividad o hablando de poder o así como tal, de la que es más efectiva al momento de hacer una subfunción, es la T3, es la más activa, y la T4 no. Pero si hablamos la más abundante es T4 y la menos abundante es T3. Independientemente de eso, una vez que salen a la circulación, es sumamente importante que el 99.96%, o sea, casi todas las hormonas, todas las hormonas tiroideas, están unidas a proteínas. Estas proteínas pueden ser la globulina fijadora de tiroxina, la albúmina fijadora de tiroxina o la prealbúmina. Como vemos, la que tiene completa afinidad y mayor proporción es la globulina fijadora de tiroxina con un 70%, posteriormente un 20% para la albúmina fijadora de tiroxina y la prealbúmina a un 10%. La literatura menciona que la prealbúmina no es una proteína que tenga afinidad, sin embargo, por la abundancia que tenemos de esta proteína a nivel sérico, se ve este 10% reflejados, pero realmente si tuviéramos menos prealbúmina, pues no se pegaba tanto, o no sería un porcentaje significativo. Pero lo importante es que sepamos que la mayoría, el mayor porcentaje, se pega a la globulina fijadora de tiroxina. Ahora bien, empieza ya aquí el juego entre quién es mejor para pegarse a la proteína a la proteína plasmática, quién es mejor para pegarse al receptor, quién tiene una media más larga, una vida media más corta, quién es más activa, menos activa. Esto vamos a verlo ahorita en una tabla que aquí les voy a poner. ¿Cuál es la diferencia entre la T3 y la T4? Pero importa mucho esto, que se pegan proteínas. El hecho de pegarse a proteínas la hace una hormona no activada hasta que se libera de la proteína, puede hacer un efecto a una célula. Entonces, tómenlo en cuenta, vamos a ver la tabla. Y por otro lado, el 0.04% que queda libre, la mayoría es T4, y esto pues prácticamente ayuda para el control de retroalimentación, la acción en tejidos, pues porque está libre, no tiene hormona, no tiene proteína pegada, obviamente para valorar o para regular el metabolismo, y se excreta por vial. Pero como vemos, es una parte muy pequeñita y pues que relativamente no tiene tanto impacto. Ahora sí, tengo la diferencia entre T3 y T4. Como dijimos, T4, acuérdense, T4 es el número más grande, entonces es la más abundante. Hay más.
Y la T3 es la que hay menos, 90%, 10% en términos generales. Pero cuando hablamos quién es la más poderosa, ahí cambian los papeles. Vemos que la T3 es la más activa. ¿Y por qué es la más activa? Porque tiene mayor afinidad a los receptores. Es decir, una vez que la proteína, la hormona anda ahí vagando en la circulación, necesita que una vez ya liberada de la proteína, ahorita no vamos a hablar del tiempo, solo se libera de la proteína que la trae ahí y entonces ya la dejan sola, pues tiene que haber un receptor para pegarse y poder ejercer una función. Si estamos diciendo que tiene mayor afinidad, hasta 20 veces más afinidad por un receptor comparación con la T4, pues evidentemente en el primer receptor que se encuentre se va a quedar. Y a la T4 le va a costar más trabajo porque no es tan afín, es como más quisquillosita. Por lo tanto, va a seguir buscando y por lo tanto no va a ser tan activa. Si lo queremos poner en una analogía así. Entonces, otra cosa importante por mencionar es la vida media. La vida media de la T4 es de 7 a 8 días, o sea, échenle una semana. Y la media de la T3 es un día aproximadamente. Entonces, esto se puede justificar obviamente porque si la T3 es más activa, más rápido se pega al receptor y pues más rápido se degrada, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta la afinidad por las proteínas plasmáticas. Como yo les decía, la proteína plasmática es como un guardaespaldas, ¿no? Ahí con ellos se le pega a todos lados, pero no permite que la hormona haga su acción o haga su efecto o haga lo que quiera. Entonces, si estoy diciendo eso, obviamente quien esté más cuidada va a vivir más. Por lo tanto, la T4, al tener más afinidad por las proteínas plasmáticas, en este caso los guardaespaldas, va a tener mayor sobrevida, porque la van a cuidar más tiempo. Entonces va a vivir más, de 7 a 8 días. Sin embargo, la T3 es más aventada, ¿no? Se le escapa a los guardaespaldas. Tiene menor afinidad y por lo tanto vive menos, un día. Y es por eso que es más activa, porque al tener menos afinidad por tus proteínas, por los que te están cuidando, corres y como tienes afinidad a los receptores, vámonos, al primero actúas. Esa es la gran diferencia entre la T3 y la T4. ¿De qué? Porque es importante que haya más T4. Porque la T4, vamos a ver más adelante, pero el metabolismo a nivel de los tejidos periféricos llega a la desyodación y le quitan un yodito y se vuelve T3. Y finalmente digamos que la T4 es un reservorio de la T3. Y pues al final del día, la misma acción que tiene la T4, la T3 la va a tener la T4, pero en más tiempo, en un tiempo más prolongado. Es por eso que pacientes, por ejemplo, con hipotiroidismo no presentan síntomas hasta mucho tiempo después, porque tenemos mucha reserva, y justamente por esto, por la conversión de T4 a T3, que pues no pasa de manera instantánea. Entonces ya, las hormonas tiroideas ya están en circulación, ya son maduras, ¿y ahora qué? ¿A dónde van? Entonces, tenemos que hablar del metabolismo de las hormonas tiroideas. Ya están en la circulación. Se metabolizan principalmente a nivel hepático, renal y en músculo esquelético. Y tenemos que la T3 prácticamente como tiene una acción rápida, pues, es la más activa, pues se va a desviar, pero obviamente pues al momento de ser utilizada. Sin embargo, la T4, como vemos que su vida media es más larga, el 80% de ella se desyoda a nivel del anillo interno y puede desyodarse hasta en un 45% en T3 reversa y en un 35% en T3. Ya ahorita les voy a decir eso de la T3 reversa. Pero lo que quiero que quede claro es que, miren, se dan cuenta, el 80% se va a convertir en otra hormona. O sea, la T4 nada más está como en latencia y de repente dice, bueno, ya me aburrí, ya me voy a volver rebelde y se cambia a T3, que es la más activa, o la T3 reversa, que clínicamente es inactiva. O le da por escaparse, o ya mejor dice, ya me voy a hacer la pasiva, la muerta, y ya, pues se hace la muerta y ya no tiene función. Propiamente la T3 reversa es inactiva. Por otro lado, el 20% que resta de la T4 se puede metabolizar por glucuronidación a nivel hepático o la sulfatación
ya sea por hígado o riñón. Pero como vemos, pues toda prácticamente se elimina, o se metaboliza y pues por ende se elimina. Ahora bien, lo que yo les decía de la T3 reversa, la T4, una vez que llega al hígado, existe una deshidrasa que se llama deshidrasa reversa. Esta deshidrasa le quita un yodo, pero la vuelve inactiva. Y entonces el yoduro que le quita se va a la circulación y regresamos al reciclaje, se va otra vez para el reciclaje, y la T3 se queda inactiva y es una hormona que propiamente no tiene actividad y por lo tanto no tiene una relevancia clínica. Pero, como aquí lo están mencionando, creo yo que sí vale la pena solamente pues decir cómo pasa eso. Solamente para saberlo. Y ahora bien, ¿cómo actúan las hormonas tiroideas propiamente en las células diana? A comparación de otras hormonas, este tipo de hormonas tiene su receptor directamente a nivel del núcleo y del ADN. ¿Bien? Entonces actúan directamente a nivel del ADN por medio de receptores nucleares. Y estos entonces entran por difusión pasiva. Esta es una célula diana, supongamos es una célula, no sé, pulmonar. Entran a la célula por medio de difusión pasiva. También hay deshidrasas en los tejidos periféricos que permiten la conversión de T4 a T3. Entonces tenemos prácticamente lo que llega al núcleo es T3. ¿Por qué? Es la versión activa de las hormonas tiroideas. Y ya una vez aquí en el núcleo tenemos tres receptores importantes. Los tres receptores importantes son promotores genéticos y tenemos el T-alfa, T-beta 1, beta 2, beta 3 y el receptor de retinoide X. Estos tres se le conoce como elemento de respuesta a tiroides. Obviamente van a ejercer una señalización, transducción de señal para finalmente poder sintetizar proteínas. Eso depende mucho de la célula en la que estemos hablando y obviamente a lo que se dedique esa célula. Pero prácticamente lo que quiero que se lleven a casa es que actúan directamente en el elemento de respuesta a tiroides, que son esos tipos de receptores directamente acoplados al DNA. Ahora, los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas los podemos dividir dependiendo del órgano en el que estemos estudiando o valorando. Como vemos aquí a nivel cerebral, pues ayuda a la maduración, la mielinización, a incrementar los reflejos. Pacientes con hipertiroidismo o con incremento en la función tiroidea van a tener hiperreflexia, incremento en la vigilia sueño, sobre todo para la regulación, pero cuando hay una desregulación, pues hay problemas de sueño, activación neuronal. Cuando hablamos del crecimiento, particularmente tienen un papel importante en el desarrollo fetal. Como ya les decía, inicialmente el feto no puede sostener su propia producción de hormonas tiroideas, requiere de la mamá de la circulación materna y aproximadamente en la semana 15 a 18 es cuando él ya es autosuficiente tiroideamente hablando y ya él se produce sus propias hormonas, pero por lo mientras no. Si hay una deficiencia en las hormonas tiroideas o alguna alteración a este nivel o que haya una malformación del tejido tiroideo, no vamos a tener una maduración cerebral y hay una patología que se llama cretinismo, que ya ahorita les muestro. Y por otro lado, también hablando del crecimiento, pues permite la formación de factores de crecimiento, depende del órgano en el que estamos hablando, la renovación de tejidos, particularmente de la piel. Este es un ejemplo clásico, pacientes con hipotiroidismo tienen piel reseca, y es justamente esto, todos sus procesos están lentos y disminuidos. Y también ayuda a la formación de la gametogénesis para la reproducción. La relevancia clínica hasta el momento, pues de lo que llevamos aquí en esta diapositiva es lo que les decía, el hipotiroidismo congénito que puede producir cretinismo, que es un retraso mental, básicamente, y así se ven los bebitos, tienen la fontanela amplia al momento del nacimiento, macroglosia protuberante, tienen edema. Usualmente estos pacientes al tener la macroglosia tienen llanto ronco, una fascia tosca y tienen pues datos de hipotiroidismo, hipotonía, hipotermia, pueden tener ictericia, estreñimiento y alteración de la succión. Y básicamente estos niños nacen con retraso mental. Y eso es por falta
de producción de hormonas tiroideas, particularmente de yodo al momento del crecimiento intrauterino. Ahora, por otro lado, a nivel de cardiovascular, tenemos aumento de los receptores adrenérgicos beta, por ende vamos a tener un inotropismo y cronotropismo positivo. Esto significa que vamos a tener mayor cantidad de contracciones, eso se traduce en un incremento de la frecuencia cardíaca, y el inotropismo es la capacidad de contracción. O sea, una cosa es el cronotropismo, que es el automatismo o la frecuencia, y el inotropismo es la fuerza con la que se contrae el miocardio. Por lo tanto, vamos a tener un mayor gasto cardíaco, respuesta intensa a las catecolaminas circulantes, una mayor actividad simpática y disminución de la resistencia. Esto también es importante. Al tener bueno, en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, pero tenemos un incremento en la producción de calor y de energía por medio de todos los procesos metabólicos que vamos a hablar ahorita adelante, pero lo que quiero que se lleven a casa es que tenemos un incremento de producción energética o de calor. Por eso algunos pacientes con hipertiroidismo tienen intolerancia al calor, están que no se aguantan, siempre quieren estar así como, siempre tienen calor porque su metabolismo está fum, 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 fum. Entonces, sucede un efecto o un efecto a nivel cardiovascular que, al contrario de pensar que los pacientes se van a hipertensar, hay una disminución de la presión perodiastólica, porque hay una disminución de la resistencia a este nivel, y sucede por vasodilatación, por calor o por disipación. Se tiene que liberar esa energía de alguna manera, y se hace por medio de este método. Ahora bien, también tenemos la producción de eritropoyetina, eritropoiesis, ayuda a la motilidad intestinal y al recambio óseo. En estados alterados podemos tener hipercalciuria o pérdida mineral ósea en pacientes particularmente con hiper, que están sobre resorciendo ese hueso, y por ende menor cantidad de mineral óseo a nivel de la estructura, y mayor riesgo de fracturas, osteoporosis, bla, bla. La relevancia clínica con respecto al nivel cardiovascular es que los pacientes llevan, una de las características clínicas es la taquicardia. Entonces, en este caso, los pacientes se les da beta bloqueadores, por ejemplo, propranolol, para poder disminuir esa cantidad o esos efectos que tiene acerca o en relación al cronotropismo a nivel cardíaco. Y como tal, no es una clase de fisiopato, pero sí tenemos que saber que obviamente una producción elevada de hormonas tiroideas nos va a producir un incremento del metabolismo de forma general. Pero ¿dónde está la otra diapositiva? Es que no, les había puesto una diapositiva del metabolismo, pero no me aparece. Bueno, si no se las digo así. Tenemos que entender que obviamente al estar hablando de un metabolismo acelerado, tenemos mayor termogénesis. Esto quiere decir que es como la mayor consumo de oxígeno y mayor como consumo de oxígeno y mayor producción de calor. Esto se da por medio de diversas vías metabólicas que tienen como objetivo incrementar la glucosa. Entonces tenemos la glucogenólisis, que agarra el glucógeno del hígado para convertirlo en glucosa, la gluconeogénesis, que podemos obtener glucosa a partir de otros componentes como son los aminoácidos y los ácidos grasos. Para obtener aminoácidos tenemos que tener proteólisis a nivel de las fibras de proteína del músculo, y para poder obtener ácidos grasos tenemos que tener lipólisis a nivel de los adipocitos para poder permitir que liberen ácidos grasos y que estos sean sustratos para poder tener mayor glucosa. Todo con el objetivo de incrementar el metabolismo y con ello poder generar mayor cantidad de calor, mayor cantidad de energía. Esa es la intención prácticamente a nivel metabólico. Entonces, pacientes que tengan hipertiroidismo están en un estado proglucémico o hiperglucémico per se, por solamente este tipo de mecanismos que se desencadenan
y todo con el objetivo de incrementar el metabolismo, incrementar la energía, incrementar el calor que se está produciendo. Cosa contraria, por ejemplo, si tuviéramos pacientes con hipotiroidismo, pues tendrían disminución en ese tipo de actividades y están cansados, no tienen flojera, no tienen como ánimo de hacer las cosas, pero no es porque sean flojos, sino simplemente porque el metabolismo está a la baja. Y aquí en esta imagen lo que les quería representar de una forma como didáctica es las características clínicas que podemos encontrar en los pacientes con hipo o con hiper, recordando que hiper es una hiperproducción, un incremento en la producción, por lo tanto imagínense acelerados por estrés, por exámenes, cómo está el corazón, empiezan a sudar, como ansiedad, puede ser caída del cabello, intolerancia al calor, todos sus efectos que son como positivos hacia el metabolismo, ¿bien? Ahora, el hipotiroidismo es todo lo contrario, son pacientes con hinchazón facial, o bueno, puede ser como letargo, cansancio, pues bradicardia en algunos casos, sensación de frío siempre, uñas quebradizas, se cae el cabello, piel seca, y bueno, son síntomas clínicos que podemos encontrar en este tipo de pacientes. Evidentemente, en un paciente con hipertiroidismo tenemos que tener elevación de las hormonas tiroideas, o sea, elevación de la T4, y por ende, una supresión o una disminución de la TSH por retroalimentación negativa. Si yo tengo mucha hormona tiroidea, lo que hace el hipotálamo es disminuir la liberación de TRH y por ende, menor liberación de TSH para no producir más hormonas. Cosa contraria, cuando tengo hipotiroidismo, tengo disminución de la T4, disminución de las hormonas tiroideas, y por ende, mi hipotálamo detecta, hay poca hormona, hay que liberar más TRH, por ende más TSH, y por ende tratar de poder compensar esto. Estoy hablando de una alteración primaria, pero ya verán que hay secundarias, en donde la alteración propiamente está a nivel de la hipófisis o del hipotálamo, y los patrones cambian. Pero aquí lo único que yo quiero que sepan es que pues, las características clínicas que podemos encontrar entre uno y otro paciente y cómo se veía en un primario la alteración de los niveles séricos de la TSH y la T4. Ahora, ya casi para terminar, pues les quería comentar acerca de la medicina nuclear con respecto a los estudios de la glándula tiroides. La medicina nuclear como tal es la rama de la medicina que utiliza material radioactivo para el diagnóstico, tratamiento e investigación médica de enfermedades. Es decir, yo al paciente le voy a inyectar un radiofármaco, un medicamento con radiación para poder evaluar procesos fisiológicos in vivo a nivel molecular con respecto al estudio que le voy a hacer o al órgano a estudiar. Aquí lo que vemos atrás son imágenes pues, de estudios de medicina nuclear, en donde lo amarillito, lo que se ve ahí como más colorido, es la radioactividad acumulada en el órgano o en el proceso fisiológico que estamos estudiando. Estos biomarcadores son in vivo, como vemos aquí es una llave con un logotipo de radiación que nos permite prácticamente abrir esa vía metabólica y estudiarla a fondo. Son seguros, no son invasivos y como vemos aquí, una vez que tenemos el paciente se le aplica el radiofármaco, este radiofármaco se inyecta y pasa el torrente sanguíneo, como vemos aquí. Este tiene un recorrido, se queda en los sitios donde tenga que quedarse y a nivel molecular se pega a las células para poder darnos información. Aquí es otra imagen representativa donde aplicamos el radiofármaco intravenoso, se aplica lo verde, se da un tiempo de distribución y posteriormente se adquiere la imagen molecular. Es una imagen pues híbrida que nos da información específica de dónde hay una alteración. Aquí les enseño un video en donde se ve cómo se aplica el radiofármaco, que es como agüita, no se ve verde ni brilla. Y ya posteriormente el paciente pasa al estudio, esta es una gamma cámara, en donde estos detectores van detectando de la redundancia los rayos que emite este paciente después de haber aplicado el radiofármaco o el medicamento con radiación. Ahora, toda esta explicación es para esta imagen. Tenemos estudios dedicados a la glándula tiroides que nos permite verificar la función de la misma.
Aquí les enseño una gamografía normal, ustedes verán que se hacen como para atrás, se ve el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el istmo, y si ven son puntitos. Esos puntitos provienen de la glándula y son rayos gamma que se van emanando y vamos adquiriendo en el detector, obteniendo la versión funcional de la glándula, no la anatómica. Para anatomía tenemos la tomografía, ultrasonido, resonancia magnética, pero para la función tenemos este tipo de estudios. Verificar si toda la glándula funciona igual, que uno tiene nódulos que funcionen de más o de menos. Y aquí les pongo un ejemplo. Esta es una glándula tiroidea normal. Vemos que toda pues, se ve parejita, no se ven ahí como mordidas o defectos de función. Y en este caso vemos un nódulo hiperfuncionante que evidentemente es del lóbulo derecho. Y aquí apenas se marca el lóbulo izquierdo. Para eso funciona, para que valoremos los lóbulos de forma individual y en toda la economía de la glándula, para verificar si, por ejemplo, el hipertiroidismo es generalizado o solamente por un nódulo autónomo que está funcionando de más. Para eso tenemos varios radiofármacos que aquí les pongo, se los voy a mencionar nada más, no se los tienen que aprender. Es pertecnetato pertecnetato como tal, es yodo 131, yodo 124. Estos son radioactivos, tienen la capacidad de eliminar o de sacar ondas o rayos radioactivos que en algunos casos nos ayudan a dar tratamientos dirigidos a la glándula tiroides por medio de la ablación intracelular molecular de estas células. Y la intención, y el tetrafluoroborato, marcado con flúor 18, estos radiofármacos tienen la función, o más bien, ingresan a la tiroides por medio del receptor NIS. Si recuerdan lo que acabamos de ver, el receptor NIS, el sin portador sodio-yodo, se encuentra en la membrana basal y nos permite el atrapamiento del yodo. Entonces, estas moléculas tienen una conformación parecida al yoduro de la dieta, por lo tanto, entran por medio del receptor NIS y nos permiten obtener una imagen para verificar cómo está funcionando la tiroides al momento del atrapamiento. Aquí les muestro solamente unas imágenes representativas en donde vemos varias alteraciones de la glándula tiroides. Aquí vemos un nódulo hipofuncionante porque se ve como ahí menos fuerte, con menos concentración. Aquí es el lóbulo piramidal que les mencionaba al inicio de la plática, que puede ser una variante anatómica. Aquí vemos una glándula grande y con múltiples defectos de captación, con nódulos hiperfuncionantes que coexisten con hipofuncionantes. Aquí un nódulo hiperfuncionante, paciente con hipertiroidismo, se le hace el estudio y vemos que no toda la glándula está mal, solamente esta porción, y se puede dar tratamiento dirigido a esta porción. En este caso, un nódulo autónomo, no vemos el otro lóbulo, solamente vemos la bola ahí que está hiperfuncionando y que está llevándose prácticamente toda la formación de síntesis a este nivel. Y cuando hay un proceso inflamatorio, pues no vemos prácticamente nada porque al estar tan inflamado no hay una captación del radiofármaco. También es importante que conozcan ustedes solamente, conocer anecdóticamente, que el yodo radioactivo, el yodo 131, se puede dar también para tratamiento de enfermedades benignas como hipertiroidismo y enfermedades malignas como cáncer de tiroides diferenciado. Entonces, tiene la capacidad de llegar a la glándula tiroides, igual que el yoduro que tomamos en la dieta, de la comparación del yoduro, se va a quedar ahí atrapado y permite, por medio de la... Hagan de cuenta que el yodo hace que la célula tiroidea por dentro explote y evitemos que haya una recurrencia tumoral o que deje de funcionar la glándula tiroides en un porcentaje para que no funcione de más en un contexto de hipertiroidismo. Entonces tenemos que tener, para poder dar un tratamiento, pues trabajo conjunto con cirugía, patología, para poder ver si es candidato para tratamiento con yodo y a qué dosis. Y prácticamente eso es en medicina nuclear, saber que existe, que tenemos estudios que ayudan, particularmente este tema que es la función tiroidea. Y ya para terminar ahora sí, vamos a hacer un resumen de lo que hablamos. Entonces, no quiero que den las respuestas. A ver.
¿Pero cómo puedo sacar el chat? Ah, bueno. A ver, entonces... Bueno, a ver si quieren participar así. Dígame, estas son las fases de la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Alguien sabe o me puede decir qué pasa en la fase de atrapamiento? ¿Nadie? Ok. El yodo Ajá. es, espérame, el yodo es lo que se encuentra en, sí, no, pues es pasado adentro del, De la célula muscular. ándele, por medio de la GS. Bueno, ese es activado por la TSH, pero propiamente en la fase de atrapamiento, que como bien dijiste, el yodo en la sangre pasa a través del NIS, del portador, el sin portador yodo-sodio. Este es el receptor importante, ¿sale? Entonces, en la fase de atrapamiento, atrapamos el yoduro de la circulación hacia dentro de la célula folicular por medio del receptor sin portador yodo-sodio. Muy bien. Ahora, ¿alguien me puede decir qué pasa en la oxidación? Pamela Zavala. Pues básicamente como lo dice el yoduro, pues se oxida, ¿no? Ah, ¿por medio de quién? ¿Vale? ¿Por medio de quién? ¿Quién Ah, permite pues, que no recuerdo. corren siempre la tiroperoxidasa? La tiroperoxidasa, que es la enzima que yo les dije que es la más importante de todas, es el primer proceso que interviene. Y como bien dijiste, es la oxidación del yoduro para que se vuelva un yodo orgánico. Y esto es por medio de la tiroperoxidasa. ¿Bien? Bueno, que también obviamente actúa la oxidasa dual para poder liberar como tal el cloruro de... Ay, siempre se me olvida ese nombre. Peróxido de hidrógeno y poder que este sea el sustrato para que la tiroperoxidasa pueda cambiar su forma a yodo orgánico. Muy bien. Ahora, ya el Sebastián, ¿qué se hace en la organificación o qué sucede en la organificación? ¿No? ¿No está? Bien. María Ríos. ¿No? ¿Estuve hablando el loco? Alejandra Balcázar. Balcázar. Voy a llorar, muchachos. ¿No? Ayudación de residuos, ¿no? De la tirosina en la tiroglobulina, algo así. Pero lo que tú entiendas. O sea, por ejemplo, aquí ya tenemos el yodo orgánico. Ese yodo ya funciona. El orgánico, ¿qué pasa? Mira, cuando ya tenemos el yodo que funciona y que está en su estado activo, otra vez la tiroperoxidasa agarra este yodo y lo une, como dijiste, a los residuos de tirosina, o sea, los pega para formar como tal las bases previas a las hormonas tiroideas, que es la monoyodotironina y la diyodotironina. ¿Bien? Entonces, estos yodos se pegan a los residuos de tirosina, que forman obviamente parte de la tiroglobulina, y nos permiten formar las monoyodo y los diyodo. ¿Correcto? Ok, ahora... También recuerdo que dijo que si se juntaban dos, eh, cuando se juntan 2 y 1 y 2 y 2, ándele, ese, ya es cuando formaban las hormonas, ¿no? ese es el acoplamiento, es la siguiente. Cuando tú tienes tu monoyodo y la diyodo ya formadas, ahora sí las pegas, esas partes que ya pegaste las vuelves a pegar y ahora sí formas la hormona madura,
por medio igual de la tiroperoxidasa, que es la T3 y la T4. Ajá. Entonces, como que aquí primero formas la base o la prebase, y ya aquí, al pegar las prebases, formas ya la hormona madura, ya sea T3 o T4, dependiendo cuál sea la combinación. Y todo esto, recordemos que es por la tiroperoxidasa. Actúa en la oxidación, en la organificación y en el acoplamiento. Es la enzima más importante. Y ahora sí, pues el almacenamiento, pues no nos queda mucho, ¿no? O sea, pues estas T3, T4 se quedan ahí en el coloide, ahí guardadas en el caldillo, junto con algunos residuos que no se hayan utilizado de la tiroglobulina, ahí se quedan en el coloide, y la secreción ya es por medio, obviamente, ya una vez que se requieren estas hormonas en la circulación, la bueno, primero es obviamente pinocitosis, y luego ya la vellodasa a nivel de la célula folicular libera la T3 y la T4, estas son libres como el viento, ya se van a la circulación y se pegan a las proteínas plasmáticas, y una vez liberadas de las proteínas plasmáticas, dependiendo cuál sea la T3 o la T4, particularmente, o sea, independientemente de eso, tienen el objetivo de regular el metabolismo basal. ¿Bien? Saber que cuando tenemos una hiperproducción, tenemos un hipertiroidismo, y cosa inversa, un hipotiroidismo. Esas entidades son muy comunes, más comunes de lo que creemos, y hay pacientes que pueden estar hipotiroideos, pero ser asintomáticos, y esto es justamente porque cuando tenemos hipotiroidismo, tenemos disminución de T3. Acuérdense que la T4 está en mayor cantidad y funciona como reservorio. Entonces, cuando la T4, más bien cuando la T3 se disminuye, la T4 empieza a convertirse en T3, y obviamente pasa lento, y tenemos un periodo de latencia entre el hipotiroidismo y la fase de clínica como tal, donde ya ahora sí ya no hay hormonas tiroideas. Eso es como un dato que pues podemos agregar, pero per se, pues esta clase es de fisio, no de fisiopato, pero nada más para que lo conozcan. Y ya por último, pues conocer que la medicina nuclear es útil tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de patología tiroidea, y patología tiroidea benigna como maligna. ¿Tienen alguna duda? ¿Ya son expertos en síntesis de hormonas tiroideas? ¿Todos? Espero que sí, ¿verdad? Bueno, de cualquier manera, les agradezco mucho la atención, espero que les haya gustado, que les haya sido un poco útil, que luego el tema es medio confuso por la cuestión de la como memorización de los pasos, pero vean, traten de verlo lo más lógico posible. Yo traté de explicárselos como lo más simple, que para mí, como que yo también lo entendí. Y aquí les dejo mi email en caso de que tengan alguna duda, pregunta, curiosidad, lo que quieran, aquí estoy para servirles. Y esas son las redes sociales en las que tengo contenido de medicina nuclear. Este es el Instagram y este es mi LinkedIn, por si alguien gusta pues verificar o se interesa por algo de medicina nuclear. Pues desde chiquitos estaría bien que empezaran a leer de eso, porque en la facultad casi no nos hablan de esta especialidad, y está cool porque es prácticamente pura fisiología. Entonces, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, ni nada que agregar, pues terminamos un poco antes, 55 minutos antes, pero es que yo creo que tampoco es objetivo saturarlos de información. Siento que lo que debemos saber es esto que les acabo de poner acá, es como el resumen, nada más así sintetizado, de cómo se forman las hormonas tiroideas, y saber que se necesitan múltiples pasos y que hay varios medicamentos actualmente que pueden bloquearnos alguno de esas enzimas importantes para poder dar tratamiento, particularmente en pacientes con hipertiroidismo, que ese es el coco de los endocrinólogos, sobre todo. Pues si no tienen dudas, entonces yo creo que ya damos por terminada la clase. No sé qué opinen ustedes.
Bien, doctora, gracias. Bueno, cuídense mucho y gracias por venir aquí a la plática y por escucharla. Gracias a usted. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.